Bueno, hablamos de pandemia, venimos hablando de circulación, de la necesidad de restringir aún más para darle este respiro que necesita el sistema sanitario. Y en el medio de esto se conocieron algunos datos, pero son del 2020. Es por eso que vamos a agradecerle este tiempo. Siempre nos acercamos a la gente, a los investigadores del INTEC, del CONICET, para conocer los porcentajes los cuales comenzamos a manejar todos a partir de la llegada de la pandemia. Le vamos a agradecer a Ignacio Rintul, que está en contacto con nosotros, para que nos hable, ¿no?, de estos porcentajes y de los espacios verdes y de la circulación de personas. ¿Cómo estás, Ignacio? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Ignacio, contanos un poquito, porque nos sorprendió esto del 40% menos de ocupación de espacios verdes durante el 2020 en plena pandemia. ¿Cómo se pudo calcular esta situación? Sí, ese informe viene de un informe que prepara Google. Se puede consultar por internet, cualquiera lo puede hacer. Simplemente pone en el buscador movilidad en su comunidad con COVID y sale el informe. Digamos, uno quiere averiguar cómo es la movilidad y la ocupación de parques, de supermercados, de farmacias, de cualquier ciudad del mundo, pone simplemente el nombre de la ciudad. Y donde haya Google y donde haya Android, que son el sistema, digamos, de Google para los celulares, claro, va a salir esa información, digamos, ¿no? Es un informe que se realiza en forma automática, podríamos decir, ¿no? ¿Y esto es en base a datos que tenemos de activación del celular, por ejemplo? Sí, exactamente. Aquellos que tienen activado, por ejemplo, el sistema de posicionamiento global, el GPS, bueno, el teléfono sabe dónde estamos ubicados. Hay dos vías, ¿no? La vía típica de GPS, sino la vía de las células de las antenas que se distribuyen en un territorio. Esas son las dos formas, digamos, de poder ubicar a un celular. Y lo que se hace, bueno, es ubicarlos. Esa información de ubicación se hace corresponder con información del tipo territorial, por ejemplo, dónde están ubicados los supermercados, dónde están ubicados las farmacias, dónde están ubicados los parques, qué posición corresponde una plaza, qué posición corresponde una vereda, una calle, qué posición corresponde a una residencia de una casa, digamos, ¿no? Y eso por supuesto, como es tan masivo el uso de celulares, en el mundo ya hay más celulares que personas, o líneas de celulares que personas. Entonces, en ese uso tan masivo se genera un enorme volumen de datos que para la estadística, para el entendimiento del funcionamiento de comunidades enteras, es sumamente útil, más aún en nuestros casos latinoamericanos y en nuestros casos argentinos muy en especial, que tenemos una diversidad, digamos, de comportamientos y de culturas tan diversas, que hace que es uno ve la literatura científica, digamos, y Argentina como que siempre es un país que es difícil, ¿no? Que es difícil de entender, porque nuestra población es muy diversa. Sí. Nuestra población es muy diversa, tenemos criterios muy distintos, y bueno, y para este tipo, digamos, de poblaciones tan difíciles de comprender en el macro, esta información es extremadamente útil. Bueno, Ignacio, y justamente con este 40%, ¿era un porcentaje que ustedes los toma por sorpresa, lo esperaban? ¿Cómo impacta en cuanto a lo que es la población en Santa Fe? Sí, cuando uno lee 40% menos de presencia en espacios verdes, lo primero que uno hace sí es sorprenderse, por supuesto, ¿no? Porque cualquiera va a algún espacio verde y lo ve lleno. Ahora, el punto está cuando uno empieza a desmenuzar ese informe, ahí se da cuenta que, por ejemplo, lo que serían, hay espacios verdes que se entiende por espacios verdes, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos plazas, parques, y, por ejemplo, un club de camping, un club sindical de camping, como los que tenemos aquí en Rincón, en Castilla Norte, los clubes deportivos, donde uno iba a practicar fútbol. Bueno, cuando todo eso está cerrado, las personas tienden a irse a lo que queda abierto, digamos, que es el espacio público. O sea, que es un espacio verde, no siempre es un espacio público. Está bien. Ignacio, ¿en qué momento fue hecha esta medición, digamos? ¿O es continuo? Esto es, digamos, uno pone este link que mencionabas y puede saber la situación a hoy. Claro, un segundito más respecto de la cuestión anterior que quedó incompleta, es que
nosotros, digamos, los santafesinos por ahí también solemos no malinterpretar, digamos, ¿no? Pero cuando uno se fija en los mapas que analiza Google, la Costanera, por ejemplo, o Boulevard Galvez, que son pulmones verdes, pero para Google eso es vía pública, digamos, ¿no? Entonces ahí entraría en lo que se llama el ítem, ¿no?, de estaciones de transporte, que eso tuvo, por ejemplo, un incremento del 142%. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, es ese tipo, digamos, de análisis que uno tiene que hacer, no quedarse, digamos, con el titular por ahí, porque en la traducción, digamos, del inglés al castellano, o vaya uno a saber de qué idioma, por ahí se pierde, y uno tiene que empezar a desmenuzar un poco más de información para darle, digamos, un real sentido. Claro, para conocer cuál fue el impacto en realidad de este porcentaje. Exacto, y saber qué es lo que uno está midiendo, digamos, ¿no? O sea, lo que uno mide no es parque en sí, sino que es espacio verde, y el espacio verde está tomado de forma pública, más privada. Bien. Y implica, digamos, mucho más. O sea, si juntamos perdón, Ignacio, si juntamos estos dos indicadores que mencionabas, podemos decir que durante la pandemia la ocupación del espacio fue mucho más alta, digamos, porque en la Costanera siempre hay gente, en la zona de Boulevard siempre hay gente Parque haciendo... Federal, en distintos sectores. Claro, exactamente. Bueno, eso también este tipo de herramientas sirve justamente para eso. Al principio de la pandemia, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se estaba discutiendo muy fuertemente qué convenía. ¿Qué convenía? Por ejemplo, restringir muchísimo el horario de apertura de un supermercado, o abrirlo lo más posible, digamos, ¿no? Porque, claro, uno dice, si lo abro lo más posible, voy a distribuir a la gente en un espacio de tiempo muy amplio y no voy a tener aglomeraciones, pero voy a tener más gente dando vueltas por la calle. Si yo lo restringo mucho el horario, voy a obligar a que toda la gente vaya a comprar al mismo horario y se me va a llenar, digamos, se me va a hacinar, digamos, el supermercado, y los voy a tener todos juntos en un tiempo muy cortito. Entonces, bueno, uno con estas herramientas puede encontrar los óptimos. O sea, bien usadas, estas herramientas ayudan a encontrar los óptimos. Sí, y uno imagina el tema del transporte público de pasajeros, que debe ser otra medición. Sin duda. Exactamente. ¿Desde cuándo se hace esta medición de Google? Bueno, Google la viene haciendo desde siempre, digamos, ¿no? Uno la tiene disponible desde el año pasado, que nosotros empezamos a trabajar yo estoy trabajando dentro de un grupo de matemáticos. El grupo lo lidera el doctor Hugo Aymar, del Instituto de Matemática Aplicada al Litoral, aquí en Santa Fe. Y bueno, entre varios científicos armamos una especie de, digamos, de grupo COVID, para que elaboramos los informes COVID, etcétera, y bueno, y tratamos, digamos, de ir adelantándonos. O sea, nuestra función es ver los futuros posibles respecto de lo que va pasando. Por eso, Ignacio, cuando mencionabas al doctor Aymar, cuando uno ve este análisis, automáticamente ve cómo se traspola la curva de contagios, que va más allá de los casos positivos que nosotros informamos, sino la circulación en sí. Exactamente. Y bueno, ya les decía, Google nosotros venimos tratando este tipo de información desde el año pasado, cuando Google la hizo pública, junto con otros Big Data. Tenemos varias fuentes de Big Data, y Google lo que hace es tomar esta información, y si ustedes se fijan en el informe, hay un valor de referencia, y ese valor de referencia es a febrero del 2020. Bien. Eso es lo que Google toma como valor de referencia. Ese valor de referencia básicamente es una referencia que también hay que comprenderla. En nuestro caso es una referencia prepandemia. O sea, no había llegado todavía la pandemia, estaba ahí en los albores de la pandemia. En verano, y sin clases. Claro. ¿Sí? Dos factores fundamentales. Todos factores fundamentales, claro. Si uno toma esa misma referencia en otro país del mundo, esa referencia de base tiene otra connotación, tiene otra información, digamos, inherente, ¿no? Bueno, Ignacio, nosotros estamos muy agradecidos por el análisis y por ayudarnos a entender más los indicadores. Gracias por el tiempo y la predisposición de siempre. Que tengas una buena jornada.
Muchísimas gracias, María José. Hasta luego.